Soltaré los lomos de los reyes para abrir delante de él las dos puertas, y las puertas no se cerrarán. Iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros escondidos y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, que te llamo por tu nombre, el Dios de Israel. Aleluya. Eso es totalmente cierto. ¿Serías tan amable de leer eso en voz alta en español, por favor? Vamos a contar juntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y despojaré ciertamente de su amargura a los reyes, para abrir de par en par las pesadas puertas a sus pies, y dejar todas las entradas abiertas. Yo mismo marcharé delante de ti, y allanaré por completo los montes y las cumbres. Yo, el Señor, Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te atreveré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepan que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Amén. Aleluya. aleluya. Hemos estado en este pasaje un rato y recuerdo haber oído Kenneth Hagin predicando. En una ocasión estaba predicando sobre Marcos 11, 22 al 26. Un estudiante le preguntó: ¿lleva mucho tiempo en esto? ¿Cuánto más seguirá? Él respondió: seguiremos hasta terminar. Dijo: ustedes todavía no lo han entendido, así que vamos a seguir hasta que lo entiendan. Eso fue largo. Y tuvimos varios días, varias reuniones hablando sobre este pasaje de Isaías 45, del Señor 3. Recuerdo haber estado una vez en una reunión con el pastor Kenneth Hagin y él estaba ampliando la información de Marcos 11, 22 a 26. Y él dijo: sí, llevo varios días enseñando esto, varias secciones, varias sectas, y seguiré enseñándolo hasta que finalmente lo acepten. Aleluya, todavía no he entendido eso. Todavía no he entendido eso. Isaías 45. Sí, Isaías 45. Es un pasaje fantástico. Isaías 45. Todavía no he entendido eso. Y si eres como yo, probablemente lo has leído varias veces. Pero lo que sucede es que en sí mismos son riquezas escondidas en lugares secretos. Pero lo que es que esos versículos en sí mismos son riquezas escondidas en los lugares secretos. Así que lo leemos y lo repasamos. Y luego el Espíritu aviva ese pasaje dentro de nosotros. Así que comenzamos a entrar en una profundidad mayor que ellos. Todas las Escrituras, eso es como es, con todas las Escrituras. Eso está muy bien. Deberías considerar hacerlo de inmediato si es que aún no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien te vivificará todas las cosas en tu vida. Pero esto no sucederá si aún no le has dado el permiso necesario a través del sagrado bautismo del Espíritu Santo. Entonces estás por tu cuenta. Y la revelación de lo que hay detrás de algunas de las escrituras, o el impulso de lo que necesitas hacer para estudiar esa escritura, eso viene del Espíritu Santo. Ahora quiero señalar un par de cosas sobre esto, apuntar a unas cuantas cosas sobre esto. Sabes, en el versículo 2, él dice: iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos. Quebraré en pedazos las puertas de bronce y cortaré por el centro las barras de hierro. Él está hablando de autoridad. El versículo donde dice: marcharé delante de ti y cruzaré las montañas. Cortaré en pedazos las puertas de bronce y cortaré los muros, cerrojos de hierro. Eso es lo que él está diciendo ahí. Él está hablando de autoridad.
que te otorga la autoridad. Y entonces lo que eso significa es lo que eso quiere significar. Porque está hablando de autoridad. Porque Él está hablando sobre autoridad. Los principios sobre cómo se ejerce la autoridad también se aplican aquí. Aquí se aplican los mismos principios que rigen el ejercicio de la autoridad. Y esa es la primera cosa. Lo segundo, está hablando de darnos los tesoros de la oscuridad y riquezas ocultas en lugares secretos. Esos que puedes ver ahí mismo son, Dos cosas diferentes. no son lo mismo. Ellos, No son lo mismo. una cosa importante, ¿Qué pasó cuando naciste de nuevo? porque tú sabes lo que pasó cuando nací de nuevo. Y esto está en, creo que es 1 Pedro capítulo 2. Creo que 1 Pedro 2, no sé si es el primero, creo. Dime una cosa. ¿Qué es lo que hace? Habla de salir de la oscuridad a esta vida de camaradería, según Primera de Pedro 2:9. Eso es. Que es 1 Pedro 2, versículo 9, creo que 1 Pedro 2, versículo 9. Que así sea. Amén. Déjame solo. Gira allí. Amén. Muchas gracias, mi Señor. Que así sea por siempre en el nombre del Señor. Amén y amén. Realmente quiero predicar a todas las naciones, pueblos que están en tinieblas. De todos modos es Él nos dice, Eran 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro 2. versículo 9. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis sus alabanzas. Él os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aquel Dios quien los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Él no nos ha llamado para entrar en su... Es una luz maravillosa y radiante que llena cada rincón con su resplandor de una forma muy especial. mucho antes de que nos llamara gentilmente, a su maravillosa luz. Nosotros éramos la oscuridad, las tinieblas. Sin nacer de nuevo, Si no habíamos nacido de nuevo, estábamos en tinieblas. estábamos en las tinieblas. Entonces, la idea es, La idea es sí. Él te va a dar tesoros en la oscuridad. Si Él te va... Esos son Los tesoros de aquellos que no son... totalmente redimidos. Y es por eso, Podría incluir cosas de la tierra. esto se debe a que Nos toca redimirla. en la superficie de la tierra Podrían ser tesoros tangibles de los no salvos. y riquezas tangibles de aquellos que no son salvos, Podrían ser todas esas, diferentes tipos de cosas, pero no son los tesoros de los... totalmente redimidos. En realidad no son. Los tesoros que pertenecen al pueblo de... ¡Ay, Dios mío! No puede ser. Son tesoros que Él ha reservado para ustedes como pueblo de... ¡Ay, por Dios santo! Y por supuesto, todas mis pertenencias. riquezas. En diversos lugares que son secretos y están ocultos, Están los tesoros que Él ha ordenado para los... aquellos seres redimidos que están profundamente ocultos en las sombras. y se mantienen muy reservados. Además de eso, especialmente para nosotros, Así que hay dos tipos diferentes de tesoros. y ya teníamos todo listo. Probablemente recuerden que tuvimos un debate sobre ese pasaje en particular en nuestra Academia de Líderes. Tuvimos un debate muy profundo sobre este tema tan importante en nuestra Academia de Líderes. Y la verdad es que Creo que allí se manejó de manera apropiada, porque creo que los tesoros de las tinieblas son cosas que Dios
No cabe duda de que los tesoros ¿sabes? Dios lo ha dispuesto para nosotros. Son para los redimidos, no son para aquellos que no han sido redimidos. Sinceramente, yo creo que durante esa discusión, esa conversación, fuimos capaces de explicarlo todo correctamente. Y lo sé. Sinceramente, yo creo que esos valiosos tesoros antiguos que están escondidos son para pagar todos los remedios. Sabemos que guarda riquezas escondidas. Y nosotros sabemos que Él tiene riquezas escondidas para nosotros. Y tener una autoridad sólida representa la clave fundamental. Recibir. Ahora, la autoridad se ejerce con palabras. De esta manera es precisamente como podemos observar que Palabras. tengo que trabajar. Si vas a recibir valiosos tesoros, entonces debes llamarlos. Justo dentro de Tomas autoridad sobre quien los posee ahora y los llamas. Entonces, ¿quién los tiene ahora y los reclama para ti? Las riquezas ocultas y los lugares secretos. Esos mismos son tesoros ocultos. Llama. Que vengan por ti. Cuando descubrimos este pasaje hace mucho tiempo, poco después de casarnos, comenzamos a aferrarnos realmente a él. El pastor Ekeli y yo hace muchos años, más o menos cuando nos casamos, es decir, hace como 30 años, recibimos profundamente esta escritura. Y nosotros Comenzamos a creer que Dios nos había escondido riquezas y fue entonces cuando comenzamos a recibir y a aceptar la idea de que Dios había escondido grandes riquezas para nosotros. Eso es el primer paso para recibir riquezas ocultas. Eso es el primer paso para recibir riquezas ocultas. Realmente debes creer que ellos se encuentran justo ahí y además parece que Él los tiene para ti. Que Dios ha reservado cosas para tú. Tú sabes una cosa, cuando el pastor Gil y yo finalmente nos casamos, ya sabes, al principio, hasta el mismo momento en que el pastor y yo nos casamos, y durante varios años, poco tiempo después, nunca tuve la menor idea que Dios tenía para nosotros proceder a ingresar directamente en el edificio principal del ministerio. Y pues, si ella realmente tenía algún tipo de reclamo pendiente, o si por el contrario, a ella se le ocurrió una idea brillante. Ella nunca me lo dijo. Y nosotros simplemente eso no era lo que pensamos. Creíamos que Dios nos había llamado a servir a los demás. Muy buenas a todos. Hola a toda la gente que nos está viendo hoy. Y lo hicimos. Eso mismo fue lo que nosotros hicimos. Pero fue toda una revelación. Un día cuando Dios dijo, mira, quiero que empieces un ministerio. Amén. Amén. Puedo asegurarles que era una riqueza oculta y un regalo muy especial y completamente secreto. Él se encontraba, no era solo un simple ocio. Este regalo fue algo extraordinario. Un regalo especial. Y ellos dos, había riquezas ocultas reservadas para nosotros. Para nosotros. Y al recibir la promesa de Dios, y además de esto, caminando en Él podemos para poder recibir todos esos valiosos tesoros. Y además, para nosotros realmente se ha convertido en una alegría de nuestra vida cotidiana. Una de las cuestiones fundamentales que realmente lo hizo por nosotros. Finalmente fue puesto en libertad. ¿Hacia dónde se dirigía nuestra mente? Esto sucede porque todas aquellas personas que habitualmente ya servimos, ellos mismos eran personas con visión. Ellos eran no toda la gente que nos acompaña de las asignaciones correspondientes. Dios los había llamado y asignado a ellos. Y porque servimos, ellos se convirtió. Esta es nuestra tarea importante. Sí. Y simplemente porque servimos. Y
simplemente porque les servimos fuimos, en la dirección en la que se dirigieron, pero no fue hasta que entramos en su propio ministerio personal que Dios pudo comenzar a hablar a nosotros. Podría empezar a hablarnos para dinos como Él quería. nosotros para ir. Y realmente fue un éxito total y absoluto. Es totalmente diferente. Dirección y una completamente diferente De cualquier manera, persona a la que habíamos atendido anteriormente. realmente no había nada de malo en absoluto. Con todas esas extrañas visiones que tuvo, No hay, la forma en que vamos a... hazlo. Me contrataron entonces. Eso era lo que Dios nos había llamado a hacer para esa temporada. Pero cuando Dios nos reveló Pero cuando Dios nos reveló a nosotros su plan para nosotros, lo que tenía para nosotros, cambió por completo el rumbo que estábamos tomando. eso cambió completamente la dirección en la que íbamos. Absolutamente, completamente. Absolutamente, completamente cambiado. Dirección y vida. Uno de los Diversas otras actividades que también hizo. fue justo en ese momento cuando comenzó Un cumplido a... las cosas que Ya lo he terminado. pudimos concentrarnos en la palabra. Nosotros, Pudieron concentrarse en la palabra. todo lo cual nos ayudó significativamente a explorar nuevos horizontes. Eso nos ayudó a explorar ¿Cómo funcionaba esa palabra? cómo funcionaba la palabra. ¿De qué manera? Podríamos tomar esa palabra Y luego proceder a aplicar a lo que Dios tenía para a nosotros, de modo que lo haría aún más. El interés de Dios y nuestro. un nivel sumamente elevado de interés significativo. El interés de Dios y nuestro. Los diversos intereses se acabaron uniendo finalmente. Su interés se convirtió en nuestro. Interés. Nuestro interés Si es ya no le pertenecía a Él. ese hombre. Llegar a convertirse. Y fue un Absolutamente extraordinario. regalo. Eso es un regalo. Eso está bien. Bueno, pues Este es el comienzo. simplemente no pudimos. Mira eso. Al principio lo que vimos, Era hay todo este trabajo por delante. el trabajo que teníamos. Que nosotros somos. Ahora tendremos que hacer lo que no hicimos antes. Y entonces nos detuvimos a reflexionar profundamente y a considerar. ¿Cómo nos está yendo? El día de hoy, Para hacer eso, nos encontramos realmente ocupados. Eran, demasiado ocupado para. haz eso. No era cierto. Lo cierto es que eso no era en absoluto cierto. No estábamos tan. Ocupados. Porque Dios empieza a ajustar Toda tu vida en la diaria. la dirección en la que Él quiere que camines. Así que En ese momento ya no haces las cosas que acostumbrabas a hacer antes. No vas a los lugares donde solías ir. ya no gastas tu tiempo de la misma manera en que solías gastarlo. Y ahora mismo tienes un santo. Un fantasma muy aterrador ¿Quién es Dios mismo? ¿Quién es? yendo. Para enseñarte cómo haces lo que estás haciendo. Se supone que es exactamente lo que debe hacer y la manera en que debe hacerlo. Para que les resulte mucho más sencillo y explicarles cómo lograrlo. Intenta hacerlos de manera más rápida. Y Lo que encontramos, será. desde luego, no fue más trabajo. ¿Y qué me dices de eso? Lo que hicimos fue, Se siente sumamente alegre y contento porque nuestro Dios eterno estaba trabajando con a nosotros. ¿Para hacer qué? su gran buena voluntad y su placer eran para Hacer para nosotros lo que su buen trabajo y su placer significaban. Es una revelación poderosa. que el trabajo del ministerio significa mucho para nosotros. Era un sitio oculto y rico. Este es un rincón oculto y muy especial donde se guardan grandes secretos que nadie más conoce. Pero Nos dimos cuenta, sí, eso es, Dios los tenía listos para nuestro negocio. que allí se encontraban valiosos tesoros. El La profunda oscuridad que
pertenecen a la gente de una profunda oscuridad. En aquel lugar había. nuestro. Esto se debe a que Dios mismo declaró que ellos son era tuyo y lo había mantenido escondido para hacia nosotros. Y uno de los claves absolutas, para recibir grandes riquezas escondidas y secretas y valiosos tesoros de oscuridad. Tú. debes creer que Dios los ha reservado para ti. Y también cabe destacar el hecho de que dentro de Su tiempo, ellos estos van a llegar a ser revelados. porque no es tu tiempo. Ahora es su turno. Adelante. Pero lo que realmente descubrimos es que mientras estábamos persiguiendo, sin embargo, Todas las cosas que pertenecen a Dios, Él comenzó a abrir nuestra visión sobre esas cosas. comenzamos a abrir nuestra visión de aquellos Voy, para darte una solución sencilla. ejemplo, operamos nuestro. Su propio modelo de negocio y empresa. Y tuvimos éxito en nuestro negocio, Pero fue mucho trabajo. y constante, Un empeoramiento de la situación. fue mucho trabajo. Y Dios, Me dio muchísimo sueño. y lo cierto es que Vinimos a esto. aquel lugar pude ver exactamente lo que Otra persona, finalmente lo había logrado. ¡Wow! ¡Qué increíble! nosotros, Sería capaz de. haz esto también. Yo también podría hacerlo. Y lo investigué todo a fondo. Y lo estudié. Y es que la verdad no pudimos llegar a descubrirlo. Los secretos. Y entonces me puse a pensar, Bueno, quizás yo también lo era. pequeño, y pensé, bueno, tal vez me equivoque, no lo estoy haciendo. ¿Sabes? Pensé, Podríamos llegar a hacerlo, pero no obstante, nadie más logra tal éxito. y nadie más lo está haciendo con éxito. Y por eso no iba a ir. Con el fin de seguir intentándolo. Y por supuesto, Y entonces Dios le habló a... yo en un sueño. Y él mismo me lo demostró de verdad. En un sueño. Y él dijo, no, esto es sumamente apropiado. Y dijimos, No. Esto es muchísimo más que simplemente próspero. me enseñó una foto maravillosa. Él, Era un estacionamiento completamente nuevo. este lote completo. Y además Nuestro parking estaba ruinoso. y se encuentra visiblemente golpeado, maltratado y completamente cubierto por pociones mágicas. Y además Lo tenían prácticamente bien amarrado. está apagado. Entonces, y Ya había coches en el aparcamiento. lote allá. Eran Ferraris. Y también, por supuesto, la prestigiosa marca Rolls-Royce. Y un coche excepcionalmente caro. Realmente no puedo. Excepcionalmente caro. Es de parking. Y era una imagen de prosperidad natural para... Esta gran propiedad. Ay, Dios mío. Seguramente debe tener algo allí. Fue justo en este momento donde me lo perdí. Así que lo estudiamos. Solo un poco más de tiempo. Y para terminar con esto, Dios nos guió hasta una propiedad que pudimos adquirir. ¿Sabes que quieres ser propietario? Seguir adelante. Y nosotros Lo comprendió perfectamente, que todas las personas con las que había hablado hablando un poco más sobre ello, no sabían de qué estaban hablando. acerca de. No tenían un... Es una pieza clave. Y además, el cual de hecho fue un negocio sumamente rentable y maravilloso. actividad. Completamente, maravillosamente y prosperar. Él mismo Estaba escondido. Ahora bien, aquí está la cuestión. estaba oculto a plena vista. Se encontraba escondido a plena vista. Tú mismo Podías, verlo. tú podías Pasar en coche junto a ello. La gente simplemente no podía creerlo, ni entender lo que pasaba. descifrar cómo... Pero Dios nos dio varios sueños. Y básicamente esa serie de sueños simplemente cambió nuestra... Exactamente en esa misma dirección.
Exactamente, eso es tesoros en sitios ocultos, lugares. Ahora bien, esas son cosas tangibles. Ellos eran, asuntos de negocios. Pero yo lo haría, pero puedo. ahora mismo te lo voy a decir todo, Esto fue cuando nos subimos a bordo, con el propósito de Dios para... lo que son nuestras propias vidas. Es entonces que realmente comenzamos a prosperar, de verdad, Pasando de manera sumamente profunda, a través de todo esto completamente, cosas que Dios tenía para... a nosotros. Y eso es Cuando comenzó a mostrar a nosotros, cosas que eran oculto, cómo proceder a tomar posesión del cargo, de todas esas cosas. Porque coincidíamos con lo que dijo. lo que ellos querían que nosotros hiciéramos. Y realmente fue un momento, Es realmente impresionante. cosa. Y A nosotros, incluso con las cosas que ya existían, nos enseñó a prosperar en ellas. Así que, para obtener lo bueno que Dios quiere que prosperemos. Y pudimos hacerlo. ¿No, hombre? y así recibir lo bueno que Dios nos desea. Así que empezamos a invertir dinero en las cosas en las que Dios quería que invirtiéramos. Pero Finalmente logramos descubrir que existe una determinada... una de las claves más importantes se encuentra actualmente oculta. Y bueno, esto es No se trata de un tesoro valioso, de oscuridad. porque, como puedes ver claramente, Los misteriosos tesoros de la oscuridad. ¿Qué es lo que haces? ¿sabías que existen grandes riquezas que están ocultas? Y el secreto, Estos hermosos lugares, sin duda, es la infinita y eterna sabiduría de Dios. Esto sucede principalmente porque es una situación bastante compleja, sabiduría oculta. porque es sabiduría oculta. Así lo llamó Pablo. Así lo llamó el apóstol Pablo. Sabiduría oculta, sabiduría oculta, sabiduría oculta. Oculta antes de la fundación de la tierra. Oculta antes de la fundación de la tierra. Dios la ocultó. Pensaba en nosotros mucho antes de la creación de la tierra. Y con algunas de las cosas que hicimos Yo quería cuestionar a Dios, sobre ello, querías, cuestionar a Dios sobre eso, porque, solo querías saber ¿sabes? cómo funcionaban estas cosas. Y por otra parte, Dios dijo, yo mismo, los escondí bien por aquí para ti. Entonces él dijo, todos ellos, ¿estaban escondidos para ti? él afirmó lo siguiente. Yo mismo fui quien seleccionó cuidadosamente a cada una de esas personas. Ser propietario de esas propiedades. No sabían por qué. ¿Sucedió? Es realmente simplemente una pequeña cosa. Lo hicieron, él dijo. Yo los elegí a todos ellos. Por una razón. Tenerlos en su poder y por Tú, esta vez. Y por otra parte, En el momento que finalmente llega el momento esperado, entonces procedo a realizar la gran revelación. Él me dijo, pero si decides perdértelo por completo, La sorprendente y gran revelación final. otra persona. Voy a revisarlo. Y justo lo que tenía preparado para Tú, otra persona. te aseguro que lo lograré. Dijo, debes estar preparado. Pero si yo, dijo sí, Tengo algo oculto para... tú y yo seremos los encargados de mostrártelo todo. Nuestra relación tiene que ser mucho. Ya sabes, soy yo y entonces, en ese caso tú, Para poder moverlo. ¿Sabes una cosa? solo somos tú y yo, debemos seguir adelante y Y así es como es. ¿cómo lo consigues? En realidad no lo hace. Significar Que no vas a tener trabajo que hacer. Que no tienes trabajo que hacer. Porque según él mencionó claramente, nunca voy a... Voy a concederte una misericordia de muy poco valor. Y además, Dijo bastante económico. gracias, Es cuando te doy... alguna cosa similar y No lo hiciste. haz tu parte. Él, Dijo, nunca lo haré. eso, él, Y luego dijo, tienes que hacer tu parte. ¿Qué haces? ya sabes qué hacer. Tú eres el único. ¿Quién hace todo esto? Y haré lo que pueda.